Uno de los principales temas que hemos tratado de manifestar es que tenemos un proyecto de ciudad. En ese proyecto de ciudad estamos tratando de construir una visión de futuro y hacer realidad esa visión de futuro. Hay un conjunto de obras que se pueden dividir en dos elementos muy sencillos. Uno, que son nuevas vías para la ciudad, y dos, es la adecuación de las vías existentes. Entonces, bajo un plan mucho más grande y una inversión que estamos haciendo en la infraestructura vial, que es lo que la ciudadanía está reclamando debido a los problemas que tenemos de movilidad, debido al atraso que hemos tenido en infraestructura vial, pues hemos hecho una priorización de hacer todo un plan de obras relacionado con la movilidad, en el cual una de las formas de financiar este plan de obras es valorización, porque debemos recordar que también haremos vías con recursos propios, haremos vías vía endeudamiento y estamos haciendo vías vía sistema estratégico de transporte público colectivo. Lo más importante es decirle a la ciudadanía que estamos apostando para solucionar los problemas de movilidad de la ciudad a través de la construcción de nueva infraestructura vial. Ustedes han sido muy claros en cuanto a dos aspectos muy importantes, dos variables, tiempo y dinero. Sí, es muy importante que el plan de obra que estamos manifestando, si bien tenemos un plan muchísimo más ambicioso de nueva infraestructura vial y de reposición de la infraestructura existente, estamos presentando lo que es posible y tiene un mayor impacto al corto plazo, tanto en la movilidad como en el valor de los bienes de los inmuebles de los ciudadanos. Queda claro que se va a pagar por porcentaje, ¿no? ¿La valorización no va a ser igual para todo el mundo? No, la valorización la gente no pagará porque hay un tema muy importante que es de equidad, y entonces los marcos de equidad pues debe pagar más el que tiene más y el que se beneficia más de la obra, y en todo caso todos nos vamos a beneficiar de la obra, pero evidentemente hay un beneficio diferencial, o sea, hay gente que está más cerca de la obra que otra, el que está más cerca paga más, el que está más lejos de la obra paga menos de la obra. También existen unos factores relacionados con la densidad, existen otros factores relacionados con si son lotes de engorde, los dos lotes de engorde también pagarán más, ¿no? Y también relacionado con el estrato socioeconómico, la gente que tiene menos recursos en la ciudad pagará menos. Muy seguramente el cobro estará alrededor de un predial, es más o menos diferido a 3 años, es decir, si yo pago, por ejemplo, una casa estrato 1 de 80 metros cuadrados, ¿no? Es posible que le llegue entre 100 y 120.000 por un ejemplo, pero esto será a 3 años, o sea, es decir, más o menos 40.000 o 30.000 anuales. Para la ciudadanía que de pronto no tiene claro el concepto de la valorización, ¿ustedes han incrementado una estrategia de llegarle y explicarles bien en qué consiste esto? Sí, justamente no lo habíamos hecho antes porque no nos habían aprobado el plan de obras, y mientras no nos aprobaban el plan de obras, pues ir a decir que íbamos a hacer una vía u otra pues no era posible. Ya tenemos aprobado el plan de obras, estamos justamente con esta primera ronda de medios empezar a ambientar el tema. Vamos a salir a los barrios con el señor alcalde para explicarle a la gente directamente qué es valorización, qué beneficios obtiene, por qué es importante que los ciudadanos tengamos esos ejercicios de corresponsabilidad y empezar a construir la ciudad que queremos. No podemos seguir esperando que sea el gobierno nacional y que sean otros los que hacen las cosas por nosotros, porque nos podemos quedar esperando más en esta coyuntura en donde no hay dinero. En el gobierno nacional en este momento no hay dinero y tenemos que los ciudadanos empezar a ver cómo construimos la ciudad que queremos. ¿Cuándo empezaríamos a pagar este tributo? Esperamos tener el primer recibo, ¿no?, a finales de este año, o sea, es muy posible que una vez hagamos los estudios financieros y otras cosas que estamos terminando de ver para saber qué descuentos son posibles, para saber qué formas de pago podemos ofrecer, muy seguramente a finales de este año estamos teniendo el primer recibo. ¿Y las obras iniciarían? Por lo tanto, una vez que tengamos el primer recibo, pues hay que recaudar para empezar, ¿no? A partir de recaudo, muy seguramente a principios del otro año, entonces tendremos el inicio de las primeras obras. ¿El sector rural, jefe de planeación? Mira, en el sector rural ha habido una gran preocupación. Debo decir que en el sector rural los campesinos, el que cultiva, o sea, el que tiene una actividad agrícola como tal, no va a pagar valorización. ¿Qué personas, vuelvo insisto en el concepto de equidad, sí paga la valorización? Son aquellas personas que tienen actividad urbana pero viven en el campo, llámese las parcelaciones, o sea, la persona que vive en una parcelación, ¿no?, que tiene su casa donde vive, ¿ves?, pero que mantiene su trabajo en la ciudad, o sea, todos los días se desplaza a la ciudad, esa persona pagará, porque si se dan cuenta, todas las obras son unas obras en su mayoría de infraestructura vial, y digo en su mayoría porque también haremos espacio público y ciclorrutas. Esa gente que vive en parcelaciones es totalmente dependiente del vehículo particular, o sea, el que vive en una parcelación para poder ir a su casa necesariamente debe tener vehículo particular, o sea, es la persona que más usa las vías, por lo tanto también debe pagar. ¿Quiénes pagarán? En el sector rural solamente las personas que viven en parcelaciones.
Tienda, por ejemplo. Mira, en este plan de obra nosotros concretamente haremos infraestructura vial, haremos andenes, o sea, espacio público y ciclorrutas. No en este plan de obra no está contemplado pues parques, no están contemplados vivienda por ahora. Eso será un plan de obras que puede ser distinto, pero la Administración del Cambio sí va a ser, este tema sí lo va a hacer, pero lo va a financiar con otras fuentes de financiación. ¿Cuándo terminarían estas obras? Pues estas obras tienen proyectados un plan, si mal no he dicho a la ingeniera, el total me parece que puede estar entre 3 y 5 años. Porque es que una vez ya se llega el primer, o sea, una vez, esto es lo que llama el flujo de caja, es como los bancos, o sea, una vez ya sabemos cuánto es el recaudo, quién va a saber, y empezamos a tener los primeros recaudos, entonces ya con eso es posible empezar. Justamente estamos haciendo un estudio, eso se llama el flujo de caja, o sea, sabemos que si sacamos a final de este año, no sabemos exactamente cuándo, ¿no? El primer recibo, pues sabremos cuándo es el primer pago y a partir de ese pago sabremos cuándo empezar realmente las obras. ¿Cuánto, los ingenieros, cuándo se haría eso de la licitación o ya los tiene listo, arquitecto? Pues justamente la ingeniera María Eugenia acaba de terminar o ya tiene una licitación porque estamos en estudios y diseños, estamos concretando todas estas vías a fase de detalle. Entonces esa es una licitación que dura 3 meses, una vez esté la licitación pues ya quedarán montados los pliegos para solamente que esté el dinero y empezar a licitar esas obras.